El 12º Congreso General en Ove Buglé y la Iglesia Mama Tata se llevó a cabo en la comunidad de Barranquilla, en el distrito de Gironday, comarca Ove Buglé. Durante este congreso y el encuentro grande y la madre de todas las concentraciones, la vicepresidenta Alba Pedrol hizo una introducción sobre aquellos temas importantes y relevantes y las crisis que enfrenta la comarca Ove Buglé. Durante su discurso, Alba Pedrol le da gracias a la Iglesia Mama Tata y a todos los dirigentes. También recalcaba sobre temas que aqueja a la comarca Ove Buglé y que también puede definir el futuro de la humanidad. Una vez más, nuevamente, muy contenta, y no más porque gracias a ustedes, gracias a la Iglesia Mama Tata, tengo el agrado y la oportunidad, en calidad de vicepresidenta del Congreso General, caminando con el Congreso, caminando con el pueblo, caminando por las comarcas, caminando con la Iglesia, de compartir temas que nos aquejan, temas que de una manera u otra atentan y cómo afectará nuestra comarca, nuestra población y el futuro de la humanidad en Ove Buglé. Luego, dado su introducción, también la vicepresidenta Alba Pedrol explica el por qué la comarca ha sido una presa fácil para los gobiernos y por tal razón las empresas transnacionales e internacionales se aprovechan de hacer proyectos inconsultos dentro del territorio originarios Ove Buglé y de los indígenas Teribe. Durante su discurso habla de la historia de Omar Torrijos y sobre caso de Cerro Colorado. De turno, y con mirarnos así de facilísimo venir a hacer proyectos sin consultarle al pueblo Ove Buglé. Quiero decirle en esta tarde, mira, yo creo que muchos de los que están aquí ni siquiera habían nacido al igual que yo. En 1958-59, 60-62, un señor llamado General Omar Torrijos Herrera llega a la comarca y se hace amigo de los líderes, ¿verdad? En ese entonces, el señor José Mónico Cruz, ¿quién no lo conoce? ¿Quién lo ha escuchado? El hijo está aquí. Yo iba a decir Novere, pero perdón con él. Los hermanos Buglé. Y se hizo amistades con muchos líderes en ese entonces, que ya no están con nosotros. Pero ¿por qué esa gente antes? Aquí el señor Gregorio Palacio, quiero felicitar al hermano Gregorio Palacio por su auténtica formación desde la iglesia y ver cómo comparte esos conocimientos, las creencias y la fe que le tiene a la iglesia. Mira, en ese entonces ellos llegan y se hacen amistades con los líderes. ¿Por qué? Porque ellos en un momento dado llegaron a perder. Y el segundo paso de ellos fue que se hizo amigo del pueblo Ove Buglé. ¿Por qué? Torrijos en el 1962 se reúne con 38 países, sede de Inglaterra. ¿Y por qué se reúne y para qué se reúne Torrijos con estos 38 países? Torrijos se reúne con 38 países porque se encontró que en la comarca Ove había un yacimiento de cobre muy grande y empezaron las investigaciones. Se reúne con estos países y estos mismos países lo mandan a la comarca a traer proyectos. En ese entonces, lo que conocieron, el proyecto de traer escuelas, traer regalos de ropa para los estudiantes y
alimentaciones para el pueblo Mabe. Pero por otro lado, ellos se reunían con estos países para discutir qué iban a hacer con el segundo yacimiento de cobre más grande a nivel internacional. Ese es Cerro Colorado. Ya conclusión en sus reuniones, ellos registraron, hoy día le decimos Cerro Colorado. Registraron Cerro Colorado para ellos y sus 38 países a espaldas de los líderes a quien le digan que eran sus amigos. Y esos 38 países, conjuntamente con Torrijos, certifica Cerro Colorado y le ponen el nombre de Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado, por su sigla llamado CODEMI. CODEMI, detrás de CODEMI, son 38 países y 600 socios que los impulsa a ellos. Pero fíjense, en el 1980, en la década del 80, había una empresa en Cerro Colorado se llamaba Panacobre. Panacobre en 1980 ellos se van. ¿Pero por qué ellos se van? Claro que ellos detrás de eso tenían 38 países y tenían muchos trabajadores en Cerro Colorado. Y en ese entonces el precio del cobre, del oro, bajó en el mercado internacional. Eso que estoy compartiendo con ustedes no es de otros países, eso es en territorio Mabe. Ellos se van, abandonan eso, pero hicieron una carretera de San Félix hasta Atoxamí, hasta Cerro Colorado. Dejaron eso como si fuera, dejaron un cráter ahí. Quienes han sufrido de dolor de muela, así cuando la muela se desgasta, deja un enorme cráter, así dejaron Cerro Colorado y se fue. Pero cuando ellos regresan, ¿y por qué regresan? Ellos regresan porque ven que el cobre y el oro suben nuevamente al mercado internacional. O sea, hace 10 años el cobre sube de precio, aumentó de precio. Entonces ellos regresan a Panamá, como esa águila que rondea cuando ve una gallina con pollito. Así en este momento ellos están. Ellos regresan, pero cuando regresan se encuentran con una ley. Y esa es la ley 10 y el decreto 194 de la Carta Orgánica. Entonces, todo eso para que reflexionemos y analicemos. Pero eso está ahí. Regresando hacia atrás, Torrijos no solamente certificó Cerro Colorado para ellos. Torrijos también, conjuntamente con 38 países, registró aquí en Boca del Toro, Río Teribe, Chan 75, en la comarca de las otras regiones, las otras dos, certificó Río Cobre, Río Tabasará, Río Viguí, Río San Félix y Río Fonseca. Todo ello lo hicieron ahí. ¿Por qué lo hicieron? No solamente certificaron eso, ellos también certifican y proyectan la carretera de San Félix hasta Cerro Colorado. Además que proyectan eso, ellos proyectan los ríos para ellos y dentro de los ríos proyectan las hidroeléctricas. ¿Pero para qué proyectan la hidroeléctrica? Eso ellos lo proyectan porque ellos tenían y tienen en ese entonces intenciones de explotar Cerro Colorado y llevar la electricidad hasta Cerro Colorado. ¿Por qué? Porque ellos requerían electricidad, porque ahí llevaron y van a llevar grandes maquinaria y grandes tecnología para explotar Cerro Colorado. Pero también ellos se preguntaron, bueno, pero ¿cómo vamos a exportar esto? Entonces, el estudio viene ellos miraron 3 puntos para hacer sus puertos. Puerto Armuelles,
en Chiriquí Grande van a hacer uno, o si ya existe, no sé, y el puerto de Manzanillo en la ciudad de Colón. Aquí hay un compañero que habla de la línea cuarta. No sé si ese paquete entra en este proyecto. Cuando ellos proyectan esos 3 puertos, entonces ellos dicen, pero ¿cómo vamos a exportar eso? ¿Cómo lo vamos a cargar hasta los puertos? Entonces ellos proyectaron un túnel que viene desde Puerto Armuelle, llega a Chiriquí Grande y aparte van a hacer de aquí a Cerro Colorado por debajo de la tierra, ¿verdad? Y eso se va directo hasta Puerto Manzanillo. ¿Para qué eso? Para exportar el cobre. Alba Pedrol hace referencia a algunos diputados y dirigentes que están involucrados con la corrupción de las empresas millonarias que quieren desaparecer la comarca Oveja Buglé de manera inteligente. Los 3 diputados, la señora Silvia Carrera, Dilberto Sánchez y entre otros, me impusieron un decreto, pero no fue consensuado con el pueblo, como dice la ley 10 y la carta orgánica. ¿Pero por qué ellos están haciendo eso? ¿Por qué ellos están haciendo eso? Porque nuevamente ellos pretenden entrar a Cerro Colorado. El gobierno que gana, hermano, nosotros tenemos que enfrentarlo. Y enfrentarlo por 3 cosas, que lo vengo diciendo. Lo vamos a enfrentar precisamente por el cobre que tenemos. Son 3 proyectos que ellos tienen en este momento. El cobre de Cerro Colorado, ellos tienen esto de Cerro Chorcha en Guariviara y ellos tienen proyectado el de Cerro Pelado. Y para eso ellos se están preparando con esa carretera. Eso no es porque que ellos no quieren mucho y no nos quieren ver caminando ya día y noche por ahí, o bajo lluvia. Eso es mentira. ¿Ya? Y por eso es que andan los diputados que ya saben esto, pero que ellos no le van a venir a decir eso a ustedes. Ellos andan en eso. Ah, que yo no. Allá fue Jaime Pedrol. Estos días llevó 2 empresarios y hicieron su chanchudo allá en el río, más allá de Cuerima, emparcelaron un pedazo de río y después fue allá a hablar con la gente, a decirle a la gente que le dé otra oportunidad, porque esto fue su primera experiencia y apenas él aprendió y hay que darle la segunda oportunidad. Mira, aquí he estado escuchando el mensaje de Mamá Tata por los predicadores. Y ustedes más que nadie saben muy bien qué ha dicho mamá sobre eso. Mamá no me lo ha dicho a mí porque yo nunca me he sentado con mamá, a pesar de que es una señora que yo admiro y respeto como mujer y como líder de la comarca, líder de la iglesia. Me quito el sombrero que no tengo en este momento ante esa señora. Pero yo también he escuchado a otros compañeros hablarle a ustedes, Ninicué. Él dijo: nos conformamos que nos den un sombrerito, nos conformamos que nos den un suétercito, nos conformamos que nos den una hoja de zinc, nos conformamos por cosas que no tienen sentido. Cuando estoy diciendo todo esto, no viene desde 90 ni hasta, eso viene de mucho más antes atrás. Mientras Torrijos hacía eso, entretenía a nuestro pueblo. Y por eso hoy día me duele mucho escuchar a muchos decir: no, yo soy hasta los huesos PRD. Yo no me cambio ni en otro partido porque Torrijos fue que nos ayudó. Yo con esto quiero dejarle a ustedes, es verdad que Torrijos nos ayudó con eso. Que tenemos un enorme problema y ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ustedes son el pueblo y ustedes son los que van a decidir. Aquí hay muchas cosas. ¿Por qué se fue la empresa Chiriquilán de Puerto Armuelle? ¿Por qué aquí en Boca del Toro está débil? ¿Por qué los gringos y con el gobierno en ese entonces inventaron Cobama, Cobapa y son 3 así? ¿Por qué ellos inventaron eso? ¿Por qué ellos modificaron la ley,
del Código del Trabajo. Porque ellos metieron un solo paquete, varios leyes, entre esos fueron la ley 10 de la comarca, en consulta con nosotros, por la cual masacraron la población OVE dentro de la comarca. En Changuinola, los compañeros asesinados. Eso no fue hace siglos, compañeros, ese fue delante de nosotros lo vivimos en la calle. Pero ¿qué pasa? Ninguno de esos diputados, ninguno de esos gobiernos le va a venir a decir esto a ustedes. Así es. Entonces, aquí hay muchas cosas. Todas esas cosas. ¿Por qué no? Luego de sus intervenciones, para finalizar, la vicepresidenta Alba Pedrol insta al cacique general Ignacio Cruz y a todos los caciques regionales y locales y a las autoridades tradicionales a hacer una revolución para el futuro o por el futuro de la comarca Nueve Buglé. Quiero instar al señor cacique, al señor presidente, a la compañera presidenta de la iglesia y a los líderes, los predicadores. Tenemos un trabajo aquí pronto. Mira, hace 3 días nos reunimos allá en Cuerima y yo vengo de allá. Y un señor decía, es hora que nosotros hagamos la revolución en la comarca. Y otro preguntaba, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, que viene ahora la primaria y que el mensaje tiene que ser directo al pueblo. No vayan a votar por esa gente. Yo no sé cuándo es la primaria, porque no soy PRD, no soy panameñista, no soy Cambio Democrático, no soy popular. ¿Y sabe por qué? Porque eso fueron cómplices de atentar contra la comarca y desaparecernos si es posible. Así que eso está en la mano de ustedes, compañeros. Mucho que hablar. Si aquí se puede hablar más tarde de eso, porque aquí no debe haber sueño. Aquí debe haber debate sobre esto. ¿Ya? Pero a mí me dieron 10 minutos y me pasé. Pero le voy a dejar esto a ustedes. Hay mucho que hablar. Y aquí es para eso. Nosotros venimos, hacemos toda clase de esfuerzo para llegar aquí. Para ver eso y para ir clarito y compartir eso con la comunidad. Así que muchas gracias. Con la Cámara de Enviados Especiales para Nove TV, Napoleón Becker.